Amigos, buenos días. En el día de hoy quiero hacer comentarios sobre los últimos decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en especial aquellos que tienen que ver con materia tributaria. Es así como debo indicarles que el pasado 11 de mayo se expidió el decreto 655, el cual por favor les ruego no pierdan de vista porque es una adición que se hace al decreto 520 del 6 de abril. Recordemos que en ese decreto 520 se modificó para las personas jurídicas el pago de la segunda cuota. Recuerden que se dijo que había que pagar la primera cuota entre el 21 de abril y el 9 de mayo y estas empresas siempre han presentado y pagado en una segunda cuota que es simultáneamente con la presentación de la declaración. Es decir, que en el mes de junio, en unos calendarios que se dieron de manera oportunamente, se dijo cuándo se iba a presentar la segunda declaración. Pues bien, este decreto 655 lo que hace es adicionarle un parágrafo quinto que no traía el artículo, permítame lo leo, 16113.2.12 del decreto reglamentario, que es el que fija los plazos para la presentación de la declaración de las personas jurídicas. Y en eso quiero ser muy puntual. Ojo, lo que adiciona este parágrafo es el pago de la segunda cuota, más no la presentación de la declaración. La declaración se debe seguir cumpliendo en los plazos que nos dieron en el decreto 520, es decir, lo que tenemos que hacerlo ahora en el mes de junio. Pero el pago de la segunda cuota quedó condicionado a los siguientes eventos. No podemos perder de vista el decreto el decreto 1474, el 1074, del 2015. Este decreto, que es un decreto que rige para el sector comercio, industria y turismo. Allí existe la calificación de que es una microempresa, que es una pequeña empresa y que es una mediana empresa. Y existe una clasificación dependiendo si se dedica al sector manufacturero, al sector servicios y al sector comercio. Recordemos que para ser en el sector manufacturero, es decir, en la industria, una microempresa es aquella que tiene hasta 23.563 VTs, es decir, 807.504.010 pesos. Esos son los ingresos que debe haber obtenido en el año 2019 para que una sea considerada microempresa del sector manufacturero. Si es del sector servicios, se considera microempresa aquella que haya recibido hasta 1.130.498.760 pesos, que es el equivalente a 32.988 VTs. Y en el sector comercio, una microempresa es la que ha recibido 44.769 VTs de ingresos ordinarios, es decir, hasta 1.534.233.630 pesos. Esta clasificación es importante porque el decreto 655, al adicionar un parágrafo quinto, dice que las empresas que califiquen como microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas deberán cancelar la segunda cuota de acuerdo a un calendario que ya les voy a decir cómo se modificó. Pero aquí recordemos que los ingresos ordinarios es lo que también se entiende como ventas brutas. Félix, pero es que es una empresa, es del sector manufacturero y presta servicios y es del sector comercio. La que le genere los mayores ingresos, esa es la que le da su clasificación. Entonces recordemos los topes. Manufacturero, microempresa, hasta 807 millones de pesos. Voy a dar cifras cerradas. Pequeña empresa, hasta 7.025 millones de pesos para considerarse pequeña empresa del sector manufacturero. Y hasta 59.000 millones de pesos para que sea considerada una mediana empresa en el sector manufacturero. En servicio, los topes son: para microempresa, 1.130 millones de pesos; pequeña empresa, 4.521 millones de pesos; mediana empresa, 16.553 millones de pesos. En el sector comercio, es una microempresa aquella que obtiene unos ingresos del año 2019 hasta 1.534 millones de pesos. Es una pequeña empresa, la del sector comercio, que tenga ingresos hasta 14.777 millones de pesos, y será considerada como mediana empresa la del sector comercial que tenga unos ingresos hasta de 74.046 millones de pesos.
Estas empresas, si se reúnen estas condiciones, la modificación que se hizo fue que la segunda cuota, y voy a dar el ejemplo con una empresa que el NIL le termine en los dos últimos números de su NIL terminen en 96, ella debe declarar ahora el 1 de junio. Ojo, debe presentar la declaración. Solamente que el pago de la segunda cuota lo podrá hacer hasta el 9 de noviembre del 2020. Las que terminan entre NID, los dos últimos entre 91 y 95, presentarán la declaración el 2 de junio, por favor, y quiero insistir mucho en eso. Lo que se modificó o se alargó fue el plazo para pagar la segunda cuota. La presentación se debe hacer en estas fechas, porque si no se hace, se entenderá que la declaración está presentada de manera extemporánea. Entonces, resumiendo, amigos contadores y revisores fiscales, deben mirar, de acuerdo al decreto 1074 del 2015, si la empresa que ustedes asesoran es una empresa del sector manufacturero, del sector servicios y del sector industrial, para, con base en los ingresos que obtuvieron en el 2019, determinar si deben o pueden acogerse a pagar la segunda cuota en el calendario que va desde el 9 de noviembre y que se extenderá hasta el día 7 de diciembre, esto es, atendiendo los dos últimos dígitos del NID. De otra parte, el gobierno también expidió, por si a los interesados en el tema tributario, el decreto 644. Son de mayo 11, del día lunes. Y ese decreto 644 hace mención a la comercialización de productos que se hacen hacia los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, que recordemos que ciertos bienes que se venden como drogas para consumo humano, drogas para consumo animal, alimentos para consumo humano, alimentos para consumo animal, ciertas partes de bicicletas, ciertos repuestos para estos sectores. Si es para el departamento de Vaupés, Guainía y Vichada, se consideran productos excluidos del IVA, y los que se venden hacia el departamento del Amazonas se consideran productos exentos. Este decreto 644, por si alguno está interesado en él, lo que trata de decir es que cuáles son los requisitos para contar con ese beneficio y los controles que se tienen que hacer en materia tributaria y aduanera. Feliz día para todos y hasta una nueva oportunidad.